Bueno, vamos a adorar ahora. ¿Cómo? Ok. A ver, esperen un momentito antes de traer la ofrenda. Vamos a dar una breve enseñanza sobre diezmos y ofrendas. Un momentito. Me pide el apóstol que les diga que esperen un momentito. Quiero hablarle de tres cosas. Se adora a Dios con las finanzas. Se adora a Dios, ese es el primer tema, rápido. Se adora a Dios honrando a los enviados de Dios con las finanzas. Y tú tienes la opción de adorar como un niño o como un adulto. Y yo te pregunto, ¿cómo quieres adorar a Dios? ¿Como un niño o como un adulto? En el Salmo 96, vamos al primer punto, se adora a Dios con las finanzas. En el Salmo 96 dice: tributad a Jehová, oh familia de los pueblos. Dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. ¿Qué es lo que le debemos a Dios? En la justicia de Dios, los diezmos no son nuestros, son de Dios. Entonces, para cumplir este mandamiento, dar la honra debida a Dios, debemos devolverle los diezmos. De lo contrario, tu adoración y la mía no están perfeccionadas. Y después dice: traed ofrendas. Ya diezmaste, ahora ofrenda. ¿Correcto? Ese es un principio. Dice el Salmo 65: tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, a ti se te pagarán los votos. Sión es un ambiente de adoración donde se manifiesta el reino. En este ambiente de adoración es donde se diezma, se ofrenda y se primicia. En este ambiente. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Pero para que el Señor oiga la oración, primero hubo que pagar votos. En un gobierno funciona también sobre base financiera. Hay que diezmar, hay que ofrendar. ¿Quieres que Dios oiga tu oración? Aprende a honrarlo con diezmos, ofrendas y primicias. Salmo 20 dice: Jehová te oiga en el día del conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envía ayuda del santuario. Te pregunto, ¿tú quieres que Dios te envíe ayuda de los cielos? ¿Tú quieres que Dios te envíe el Espíritu Santo? Si ustedes, siendo malos, saben dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre nos dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Quieres que Dios te responda del santuario y te envíe el Espíritu Santo? ¿Quieres que Dios te responda del santuario y cumpla Mateo 7:7? Si ustedes, siendo malos, saben dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre nos dará buenas cosas? En Lucas dice el Espíritu Santo, en Mateo 7 dice buenas cosas. Aprende a honrar a Dios con diezmos y ofrendas. En la adoración a Dios con diezmos y ofrendas es un principio que no ha caducado. Es antes de la ley, durante de la ley y después de la ley de Moisés. Antes de la ley lo vemos con Abel. Todavía no estaba la ley de Moisés y Abel ofrecía lo mejor del ganado. Antes de la ley. Abraham le diezmó a Melquisedec antes de la ley. Jacob le prometió al Señor que de todo lo que él le diera le iba a diezmar antes de la ley. Durante la ley, en Deuteronomio 14:22 dice: indefectiblemente diezmarás. Es decir, no hay discusión. Indefectiblemente, no hay discusión, hay que diezmar durante la ley. Proverbios 3:9 dice: honra a Jehová con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos, y serán ya llenos tus graneros con abundancia. ¿Quieres abundancia en tu vida? Aprende a honrar a Dios con diezmos y ofrendas, ¿verdad? Pero aún después de la ley, porque hoy muchos cuestionan la honra financiera a Dios, muchos hoy cuestionan la adoración financiera a Dios, porque dice: ya no está la ley. Ya te puse fundamentos, Abel, Abraham, Jacob, antes de la ley. Ya te puse fundamentos de Deuteronomio 14:22 durante la ley. Y ahora vamos a ver después de la ley.
el Señor Jesucristo dijo algo que quedó en Mateo 23:23. Hay de vosotros, escribas y fariseos, porque diezman la menta, el eneldo y el comino y dejan lo más importante, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer. ¿Qué cosa? La justicia y la misericordia y la fe, sin dejar de hacer aquello, que es lo que Jesús deja claramente dicho que no se podía dejar de hacer: diezmar. Bien, así que el diezmo definitivamente es una manera de adorar. Incluso el diezmo y la ofrenda financiera a Dios es algo no solamente antes de la ley de Moisés, no solamente durante la ley de Moisés, no solo después de la ley de Moisés, es incluso aparte de la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque la ley de Moisés era para la descendencia de Abraham y nosotros somos gentiles. Levante la mano aquí quien es judío de sangre. ¿Verdad que nadie? Todos somos mexicanos, latinos y gringos. Aparte de la ley, dice Romanos 2, que para los que no tienen ley, si ellos tienen el testimonio, es ley para sí mismos. Nosotros no caminamos, la ley nunca ha sido válida para el pueblo que no es judío. Sin embargo, Mateo 2 nos enseña que unos sabios que vinieron del oriente, cuando vinieron a ver al Mesías, vinieron a adorarle con oro, incienso y mirra. Entonces, de cualquier manera, la adoración se perfecciona a través de las finanzas. Ahora quiero decirte algo. Si nosotros no honramos a Dios hoy con una ofrenda conforme a tu capacidad, mucha de la unción que ellos traen se regresa y no se queda. Te lo voy a repetir. Si hoy tú no honras debidamente a Dios, y te estoy enseñando, no te estoy exigiendo, no te estoy manipulando. Ahora te lo voy a demostrar con la palabra. Si tú no honras a Dios con una ofrenda que el Señor ve conforme a tu capacidad, no te estoy diciendo que des de lo que no tienes, no te estoy diciendo que prometas lo que no tienes, de lo que tienes, pero honra a Dios conforme a tu capacidad. Ahí te va. ¿Por qué es importante la ofrenda que hoy se va a levantar, que el apóstol va a poner en manos del equipo? ¿Por qué es tan importante? Dice Mateo 10:40: el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Ahí Jesucristo le está hablando a gente que él envía, apóstoles que él envía, y Dios le dice: yo los envío a ustedes, y el que los recibe a ustedes me recibe a mí. ¿Sí o no? Y eso no. Y el que me recibe a mí me recibe al Padre, que es la fuente de toda autoridad. Entonces Jesús le dice a ellos: vayan, porque si los reciben ustedes me reciben a mí, y si me reciben a mí reciben al Padre. Bien. Pero ahora en Juan lo dice de otra manera. Dice: de cierto te digo, el que recibe al que yo envíe, ahora nos está hablando a nosotros, a los que recibimos, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. El Espíritu Santo nos dice a través de la palabra de Jesús: si tú recibes al que yo envío, ¿a quiénes envió el Señor? ¿Verdad que todos estamos convencidos que Dios los envió a ellos? ¿Verdad que sí? Dios los envió a ellos. Bueno, Jesús nos dice: si tú los recibes a ellos, me recibes a mí. Y si me recibes a mí, recibes al Padre. El detalle está en que ahora el punto es cómo recibirlos a ellos. Apóstol, bienvenida. Apóstol, bienvenida. Profeta, bienvenida. Maestra en el Señor, bienvenida. Sí, por supuesto. Con honras de palabra, sí. Con cariño, gratitud, sí. Pero con ofrendas también. Vamos allá. Mateo 10 dice: entonces, llamando a sus discípulos, les dio autoridad sobre espíritus inmundos. ¿Verdad? Sabemos el envío. Pero él les dice, Mateo 10:7: el reino de los cielos se ha acercado, sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echan fuera demonios, de gracia recibieron, dad de gracia. Pero les dice a ellos, antes de salir de viaje: no se provean de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su salario. Entonces ellos vienen con lo mínimo que necesitan para viajar. Pero ¿de quién es responsabilidad que cubramos financieramente los gastos de ellos? No es de ellos.
de eso depende si nosotros sabemos recibir a los enviados de Dios o no. Entonces, yo quiero que entiendas, iglesia, que ellos ahora están sembrando. Ellos ahora están sembrando. La ofrenda que vamos a levantar hoy no va a cubrir todos sus boletos. La ofrenda que hoy vamos a levantar no va a cubrir la honra que merecen conforme a la impartición que han dado. No lo van a cubrir. Pero yo sí te animo a que des una ofrenda conforme a tu capacidad hoy, con entendimiento, y que asumas el compromiso para viajes futuros, que cada vez más sí cubramos esos gastos. Y no solamente los gastos, la honra que merecen conforme a la impartición que nos dejan. Porque en Mateo 10 dice: si la casa no es digna, el shalom que está sobre ustedes no reposa en la casa. Vamos a buscarle el versículo. Dice el versículo 13 de Mateo 10: si la casa fuere digna, vuestra paz, le está hablando a ellos, vendrá sobre ella. ¿Somos una casa o no? Entonces, para que el shalom que está sobre ellos repose sobre nosotros, depende que nosotros seamos dignos. Y dice: mas si la casa que los está recibiendo a ellos no fuéramos dignos, vuestra paz se volverá a vosotros. Es decir, toda la impartición que ellos traen se regresa si nosotros hoy no honramos debidamente. Y quizás hoy no podemos cubrir todo, pero sí asumimos el compromiso delante del Señor. ¿Cómo vienen ellos? Voy por 11, 12. ¿Cómo vienen ellos? Ellos vienen con el espíritu apostólico correcto. ¿Cuál es el espíritu apostólico correcto? Dice 2 Corintios 12, 14. Dice Pablo: he aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no les seré gravoso. Es decir, no les voy a costar, porque no busco lo vuestro, sino busco tus finanzas, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Entonces, esta mujer de Dios, que en su ser interior tiene a Cristo, con una unción paternal, ella viene a sembrar porque entiende que Él, la pastora, y ustedes son sus hijos. Ella viene a sembrar, y el equipo, que los ve ustedes como hermanos, vienen a sembrar. Pero dice el versículo que sigue: y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. En otras palabras, ellos vienen aquí a ministrar y se van cansados al hotel, y tienen que descansar y se van cansados. Se están gastando por amor a nosotros. Ese es el verdadero espíritu apostólico. Ahora, pero Dios le dice a ellos algo que tú y yo tenemos que saber. Primera de Corintios 9:11 dice: si nosotros sembramos, si ellos siembran en nosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si cosecháramos de vosotros lo material? Es decir, que en el reino de los cielos, que todo es perfecto, ellos vienen a sembrar en nosotros lo espiritual. ¿Y qué necesitan ellos cosechar de nosotros? Ahí lo dice. Primera, búsquenlo para que entiendan que no le estoy exagerando. Primera de Corintios 9:11. Ellos vienen a sembrar lo espiritual. que necesitan cosechar de nosotros en este y en próximos viajes? Lo material. Ahí lo dice. Por eso yo te digo, ¿de qué manera quieres adorar? ¿Quieres adorar como niño, como adulto? Dice Gálatas 4: en tanto que el heredero es niño, en nada se diferencia del esclavo, aunque es señor de todo. Es decir, aunque es propietario de todo, aunque es heredero de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Todos los nacidos de nuevo somos hijos de Dios. Pero ¿por qué no se ven tus finanzas? ¿Por qué no se ven mis finanzas? Porque nos falta madurez. Lo dijeron: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. De nuestra madurez en Cristo depende el ejercicio de nuestra herencia. Para la gente, iglesia, ¿a qué te animo? A que tengas la actitud de los de Macedonia. Dice Pablo: hermano, queremos que sepan la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, era gente pobre,
abundaron en riquezas de su generosidad. El Espíritu Santo está diciendo a través de Pablo, aunque esta gente era pobre, ellos de todas maneras tenían un corazón generoso. Y dice Pablo, por eso doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio por los santos. ¿Qué hacían los de Macedonia? Le decían a Pablo, Pablo, danos la oportunidad de ofrendar. Pablo, danos la oportunidad de ofrendar. Pastor, no pusieron el ofrendero, pon el ofrendero porque yo necesito ofrendar. A esa iglesia, y con esto cierro, a esta iglesia, a la única iglesia a la cual Pablo le desata esta bendición es la de Macedonia. Y Pablo le dice, mi Dios pues suplirá todo lo que es falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. En otras palabras, el que sabe honrar a Dios con diezmos y ofrenda, el que sabe honrar a Dios cuando Dios envía unciones apostólicas, proféticas, gente de su corazón, va a cosechar conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Vienen tiempos de escasez para las naciones, pero si hoy tú te ejercitas en honrar a Dios con diezmos y ofrenda, te ejercitas en honrar a Dios con tus padres espirituales y a los siervos que Dios envía, cuando lo necesites, Dios te va a suplir conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y quiero decir esto muy rápidamente. Yo viajé a las naciones siendo niño, como diplomático. Yo he estado en África, yo he estado en Europa, yo he estado en América Latina. Y viajé con pasaporte diplomático. Y yo quiero desatar sobre ustedes esa unción, que el Señor los lleva a las naciones con inmunidad diplomática. Con inmunidad diplomática, y la ofrenda que yo voy a dar la vengo a sembrar a nombre de la ciudad. Yo les recibo a nombre de la ciudad y yo declaro puertas abiertas y yo declaro para ti una cosecha extraordinaria. Declaro que la barca se va a llenar de peces y te ruego por amor a Cristo que seas entendido, porque tu barca se va a llenar de peces. Y si no compartes con los demás ministerios de la ciudad, se te puede hundir la barca, pero va a haber una multiplicación y vas a ser punta de lanza en esta ciudad. Yo les desato puertas abiertas en las naciones con inmunidad diplomática en el nombre de Jesús. Puede usted pasar. Si usted es entendido, honre a Dios con sus finanzas. Siempre con un espíritu entendido.